Hola amigos, para el tema de hoy os aconsejo que os pongáis cómodos en el sofá y preparéis unas palomitas, porque la historia de hoy es digna de un guión de Hollywood. Es un caso real, y es que el verdadero terror no es paranormal, sino muy real, porque la maldad del ser humano a veces parece no tener límites. Hoy nos adentraremos en el siniestro mundo de los asesinos en serie. Pero para ponernos en situación, primero os daré la definición del término, así a grosso modo. Se trata de un individuo que mata una media de 3 o más personas en un lapso de 30 días más o menos, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dichos crímenes. Se entiende que sus crímenes están motivados por una multitud de impulsos psicológicos, muy en especial las ansias de poder y la compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología, involucrando a víctimas que a menudo comparten algunas características, ya sea raza, apariencia, sexo, edad o incluso ocupación. Para entender esto un poco mejor, os voy a dar algunos ejemplos de algunos de los asesinos más famosos. La condesa de Bathory, Hungría, asesinó a 630 chicas vírgenes para utilizar su sangre como ritual para mantener su juventud. Ted Bundy secuestró y asesinó a 30 mujeres, aunque realmente se sospecha que pueden ser muchas más. La mayoría eran de pelo moreno y largo, con la raya en medio, muy parecidas a la mujer que lo abandonó y que era su prometida. John Wayne Gacy, más conocido como el payaso Pogo, era un depredador sexual. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por abusar de 2 jóvenes, pero su buena conducta hizo que le rebajasen su condena a 10 meses. Después de salir de prisión, violó y torturó hasta la muerte a 33 chicos. Fue ejecutado en 1994. Andrei Chikatilo, ucraniano, conocido también como el carnicero de Rostov, asesinó a 52 mujeres y niños. Su primer crimen fue una niña de 9 años, con la cual descubrió que su placer sexual solo se activaba al matar y descuartizar personas. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Durante 13 años asesinó a 17 jóvenes, todos de raza negra. Su método era ligar con ellos en bares de ambientes gay. Se los llevaba a casa, allí les daba de beber y mezclaba en sus vasos droga. Cuando se quedaban dormidos los descuartizaba. Practicaba con ellos la necrofilia, hasta que un día una de sus víctimas por un simple descuido consiguió escapar y pedir ayuda. Sentía un miedo patológico a ser abandonado y quedarse solo. Sabemos que también recurrió al canibalismo con sus víctimas. Él entendía así que sus víctimas pasaban a formar parte de él y en consecuencia jamás lo abandonarían. Y claro, cómo no puede faltar en esta lista el asesino por excelencia, Jack el Destripador. Era el nombre que se le dio a este individuo sin identificar, ya que la investigación policial fue totalmente ineficaz. Se le atribuyen al menos 5 víctimas, todas prostitutas, en el barrio londinense de Whitechapel, en Londres, en 1898. Su historia ha sido llevada infinidad de veces al cine y televisión, escrito libros y a día de hoy se siguen debatiendo numerosas teorías acerca de su identidad, involucrando incluso a la familia real británica. Pero hoy voy a ser un poco más original y os he preparado un caso que es prácticamente desconocido, al menos aquí en España. Y no ocurrió muy lejos, fue en nuestra vecina Italia y causó el terror en la sociedad de los años 80. Amigos, poneos cómodos, esta vez para emprender un viaje al lado más oscuro de la Italia profunda. Así que amigos, ahí va este tema. 6 de junio de 1981. Se encuentra un coche entre unos olivares en las colinas a las afueras de Florencia. Dentro del vehículo hay un joven con un disparo en la sien y a 10 metros el cadáver de una chica, completamente desnuda, con los brazos en cruz y las piernas abiertas. Y lo más escalofriante, con 3 cortes limpios le han seccionado toda la vagina. Sus nombres eran Giovanni Foggi y Carmela Di Nuccio. Se sabe que la noche anterior habían estado en la discoteca Anastasia y de ahí se marcharon a buscar un lugar solitario donde poder hacer el amor en su coche. Aquí entra nuestro personaje principal en la historia, Mario Spezzi, que será el periodista que se implicará al 100% en la historia, hasta tal punto que incluso irá a prisión por ello.
Será él quien en un artículo del periódico le pondrá el nombre al asesino como el monstruo de Florencia. Las primeras sospechas se centran en los Indiani, nombre que se le da a la pintoresca fauna que son los mirones. Estaban tan sumamente organizados que habían creado todo un micromundo alrededor de ellos. De base tenemos que entender una cosa. En la sociedad italiana de los años 80 la costumbre era casarse alrededor de los 30 años de edad y hasta entonces se vivía en casa de los padres. Por eso era tan sumamente habitual que las parejas, para poder tener un poco de intimidad, recurrieran a escaparse a las afueras de la ciudad en sus coches. Los Indiani, para espiar a las parejas, utilizaban toda la tecnología más avanzada, cámaras, micrófonos, prismáticos, lo que sea. Todo lo necesario para registrar a las parejas, los muy marranos. Y es que además entre ellos se organizaban en grupos para competir por la mejor imagen. Y es que encima también se disputaban los mejores enclaves, existiendo todo un negocio de alquilar los lugares para poder espiar. Y lo más sórdido, trabajaban a modo de mafia para extorsionar si conseguían dar con algún individuo al que poder chantajear por hacer públicas las imágenes para destruir así su reputación. Así fue como el primer detenido como sospechoso de ser el asesino fue un muchacho llamado Spalletti, uno de esos mirones. En su vida cotidiana era conductor de ambulancia y fue acusado de estar por la zona la noche del 6 de junio. Al ser registrada su ambulancia, se encontró una revista porno, una pistola de fogueo, una navaja y algunos restos de sangre. Fue detenido y llevado a prisión. Entre tanto, el periódico de la Nazione, donde trabajaba Spezzi, recibió un anónimo que decía así: recuerden, Borgo de San Lorenzo, 14 de septiembre de 1974. Estefanía Petigni, de 18 años, y Pasquale Gentilcore, su pareja, aparcaron el coche cerca del río Sieve para dar rienda suelta a la pasión. Mientras hacían el amor, un individuo le pegó 6 tiros a Pasquale. Se sabe que Estefanía intentó huir, pero fue alcanzada y recibió 4 disparos. Se la encontró semidesnuda. El asesino arrastró su cuerpo y la apuñaló. Atención a la bestialidad, 96 veces. Todas las puñaladas estaban repartidas entre torso y pubis. Y además, después de esto, cogió una rama de vid y se la introdujo por la vagina. Con esta nueva pista, todo parece indicar que el asesino ya había matado antes. 22 de octubre de 1981. Las siguientes víctimas fueron una pareja que se iba a casar en unos pocos meses. Sus nombres, Stefano Balchi y Susanna Campi. Era una noche de sábado. La pareja estuvo en casa de los padres de ella cenando. Era una noche de oscuridad total, una de esas noches de semanas en las que no hay luna. Y es que este detalle cobra aquí una importancia clave, ya que los investigadores se dieron cuenta con este asesinato que escoge las fechas para matar siguiendo el calendario lunar. Esa noche, después de cenar, la pareja se fue al cine y después cogieron el coche y se fueron en su Volkswagen Golf a la zona de viñedos de los campos de Bertolini. Para su desgracia, escogieron aparcar en un lugar sin salida. Nadie volvió a verles nunca más. Sus amigos dieron la voz de alarma y se organizaron en grupos para buscarlos. Fue un carabiniere quien descubrió el Golf. La puerta derecha estaba abierta de par en par. Stefano estaba muerto, pero Susana no estaba. Se encontró el cuerpo a unos 10 metros. Ella intentó escapar. Tenía los brazos en cruz. Alrededor, en el suelo, había 9 cartuchos Winchester y su vagina fue extraída del cuerpo con 3 tajos limpios. Después de este crimen, se decidió precintar como medida de seguridad todos los campos donde los jóvenes tenían por costumbre aparcar, prohibiendo los accesos de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Llegamos así al año 1982, concretamente a la noche del sábado 19 de junio. Montespertoli. Otra noche sin luna. Antonella Migliorini y Paolo Mainardi eran novios desde hacía 5 años. La versión de los amigos es que Antonella no quería ir. Pero él insistió, tenía ganas y ella presagiaba el peligro. Pero cuentan que Paolo le dijo, ¿cómo nos va a ocurrir eso a nosotros? Su coche era un pequeño Fiat. El asesino se puso delante de él y disparó a cada faro. Se sabe que Paolo quiso dar marcha atrás, pero con tan mala suerte que al retroceder unos metros con la marcha atrás, quedó la parte trasera del vehículo atascada en una pequeña zanja.
Paolo recibió 2 disparos en un hombro. Se cree que Antonella se abrazó tan fuerte a él que cuando ya encontraron su cadáver tenía el cierre del reloj enredado en su cabello. Fue tiroteado dentro del coche. Antonella fue el único cuerpo encontrado sin mutilación. Se cree que ella intentó huir y fue tiroteada, pero como el camino en el que se halló el cuerpo era fácilmente visible desde una carretera cercana, la conclusión fue que el monstruo lo dejó ahí abandonado ante el peligro de ser descubierto. Por esas fechas, se recibió en el periódico una carta anónima que instaba a revisar un caso de 1968. 23 de agosto de 1988, Barbara Lockey, una mujer conocida por tener numerosos amantes, fue al cine esa noche con su hijo Natalino, de 8 años, acompañados por uno de sus amantes, Antonio Lobianco. Después de la película fueron en coche hasta una zona cercana a un cementerio, aparcaron el coche y comenzaron a hacer el amor con el pequeño Natalino dormido en el asiento de atrás. Lo siguiente que se sabe es que Natalino apareció en una casa cercana diciendo que su madre y su tío estaban muertos. Les habían disparado varias veces. Se consideró un crimen pasional y fue detenido y llevado a prisión al marido de Bárbara, Stefano Melle. Parece ser que en prisión se volvió loco y cuando Spezzi trató de seguir esta pista lo halló encerrado en un hospital psiquiátrico. Spezzi intentó sacar de alguna información útil, pero lo único que le dijo es que el monstruo seguiría matando y que la clave estaba en la pistola utilizada en todos los crímenes. La policía encontró un coche abandonado y en él una Beretta del calibre 22, el arma con el que fue disparada Bárbara. Esa pistola pertenecía a Francesco Vinci, un antiguo amante de esta, así que la policía decidió ponerlo en custodia. El modus operandi revela que el monstruo es un hombre que tenía problemas para relacionarse con mujeres, por eso las mata y mutila la zona pública. Es también clave la necesidad de arrebatar las mujeres a los hombres. Ojo al dato, que no mata mujeres solas, sino que tienen que ser siempre mujeres que están con hombres. Y por eso, además, escoge el momento de la relación sexual. Probablemente eso es lo que el monstruo más detesta. Muy probablemente sea asexual. Por fin la policía sospecha al dejar detenido a Francesco que van por buen camino. Pero entonces ocurrió un doble asesinato más. 9 de septiembre de 1983. Llegan a la ciudad 2 jóvenes alemanes, 2 estudiantes de vacaciones por Italia, en una de esas clásicas furgonetas azules Volkswagen, las típicas de los hippies. No hablaban el idioma, por eso se cree que no se dieron cuenta de que los carteles estaban prohibiendo estacionar. Parece ser que fueron atacados mientras dormían. Se cree, por unas huellas encontradas bajo la ventana de la furgoneta, que el asesino les espió por ahí. Pero las huellas eran solo de las puntas de los pies y no se pudo sacar ninguna pista interesante. Uno de los chicos tenía pelo largo, rubio y rizado, por lo que se supone que el monstruo lo debió confundir con una mujer. Los chicos fueron tiroteados desde fuera y después le pegó un tiro a la cerradura para poder entrar. Según entró, les dio la vuelta a los cadáveres y se dio cuenta ahí de que no eran una pareja hombre-mujer, sino que eran 2 hombres, y dejó así los cuerpos sin hacer nada más. Es aquí cuando empiezan a sospechar que el monstruo no es un único hombre, sino que tiene que haber más personas en el ajo. Entre los 2 cuerpos suman más de 20 disparos. La escena del crimen, el interior de la furgoneta, era un completo baño de sangre. Con el tiroteo se había llenado de salpicaduras de sangre desde el suelo hasta el techo, pero ¿cómo es posible que no hubiera ni la más mínima huella? Es aquí cuando se empieza a sospechar de que se trata de una banda de asesinos a sueldo, y además se sospecha que todos esos asesinatos pueden ser por encargo y muy posiblemente se trate de algún tipo de secta. Llegamos así al mes de julio de 1984. Claudia Stefanacchi, de 20 años, y Pia Rontini, de 19 años. Lo extraño de este asesinato es que después de matar a Claudio arrastró a Pia hasta unos 30 metros del coche aproximadamente. La llevó a un lugar bastante visible, como si estuviera retando a la suerte. Ahí la apuñaló, le extirpó la vagina, pero algo nuevo. Con tan solo un tajo certero le extirpó por completo el pecho izquierdo. Año 1985, Spezzi recibió un anónimo escrito a modo de collage con letras recortadas de periódicos que decía así: Spezzi, estoy muy cerca de ti.
Nunca me atraparás, a no ser que yo lo quiera. La cifra final aún queda lejos. 16 no son muchos. No odio a nadie, pero tengo que hacerlo si quiero vivir. Sangre y lágrimas serán pronto derramadas. Por el camino que vas no llegarás a ningún lado. Lo has interpretado todo mal. Lo lamento por ti. No cometeré más errores, pero la policía sí. Dentro de mí, la noche es eterna. Lloré por ellos. Espérame. El 9 de septiembre de ese año, nuevamente, una pareja extranjera será la nueva víctima, Nadine Moghiot, y su pareja, Jean-Michel Clambesky. Parece ser que fueron sorprendidos haciendo el amor. Con un cuchillo, el asesino rasgó la tienda de campaña por uno de los laterales y disparó sobre ellos. Ella murió casi de inmediato, pero él salió corriendo. La mala suerte hizo que él escogiera el camino equivocado. Había un sendero que daba a la carretera donde quizás hubiera podido salvarse, pero escogió mal. Corrió por un sendero que iba a parar a una tapia. No había salida. El asesino le apuñaló en el estómago. De un solo corte le rebanó la garganta y sobre su cabeza colocó una lata de pintura vacía. A la mujer le extirpó la vagina, también a ella el seno izquierdo, y después de esto la metió nuevamente en su tienda de campaña. Silvia de la Mónica, la fiscal que llevaba el caso, a los pocos días recibió un extraño envío. Dentro de él había un trozo del seno izquierdo de Nadine. El pánico de la pobre mujer fue tal que abandonó el caso y se retiró de su profesión. Se le asignó seguridad y desapareció para siempre de la vida pública. Ya os he dicho que la población se volcó en intentar ayudar a atrapar al monstruo, dando nombres de conocidos que sospechaban pudieran ser él. Un nombre se repetía en más de uno de esos avisos: Pacciani. Además, se unió al caso un inspector nuevo, Guttieri, quien con los avances en la tecnología comenzó a trabajar con equipos IBM que manejaban los datos de detenidos en asesinatos y casos de índole sexual de los últimos 50 años. ¿Y qué nombre creéis que se encontró? Pietro Pacciani, un hombre que en 1951 había asesinado a su novia. La encontró haciendo el amor en un coche con otro hombre. Con la enajenación mental del momento, Leo se acribilló a balazos dentro del vehículo. Fue llevado a la cárcel y cumplió condena por ello. Pacciani parece encajar en el perfil, pero hay algunos cabos sueltos. ¿Cómo un hombre tan envejecido pudo llevar a cabo estos crímenes? Pacciani es un campesino que vive justo en el epicentro de las colinas de Florencia. Es un hombre de una muy baja cultura, casi un analfabeto. Incluso el FBI, que colabora en la investigación, tiene sus dudas acerca de él. Es detenido y llevado a juicio en abril de 1994. La policía, como prueba, aportó una bala encontrada en el jardín de su casa, muy similar a las encontradas en los crímenes. El juicio es el más seguido de toda la historia de Italia. Al juzgado llegó toda una legión de muchachas con camisetas que decían «Yo amo a Pacciani». ¿Y por qué? Porque mucha gente lo consideraba un cabeza de turco. Una de las mayores controversias del juicio era datar como fecha de la muerte de los franceses la noche del domingo, porque se hallaron restos en los estómagos de la última cena que habían tomado en un restaurante la noche del sábado. Si no habían completado el proceso de la digestión, quiere decir que tuvo que ser la noche del sábado cuando murieron, pero esa noche había numerosos testigos que declaran que Pacciani estuvo en una fiesta de pueblo, no podía haber cometido ese crimen. Entonces se quería forzar a dar como fecha la noche del domingo, para así situar a Pacciani en la escena del crimen. Pacciani hizo una representación muy teatral durante el juicio, lloraba, rezaba, imploraba al cielo por su inocencia. En el juicio aparecieron 4 testigos, que para mantener al principio su anonimato se les dio unos seudónimos: Alfa, Beta, Gamma y Delta. Uno de ellos es una prostituta llamada Giribelli. Pone a todo el mundo sobre una pista, una villa extraña, Villa Verde, donde al parecer se celebraban misas negras. Ella aseguraba haber estado ahí acompañando a Pacciani. Ella relató así la escena: un pentagrama negro pintado en el suelo, con tiza u hollín, rodeado todo de velas y una cama con muchas manchas de sangre. El supuesto mago negro
máster del ritual, supuestamente ya había muerto unos años atrás. Tiempo después de esta muerte, se alquilan las habitaciones de la casa y 2 mujeres denunciaron que uno de sus habitantes, un pintor, había desaparecido dejando todas sus pertenencias allí. Entre sus dibujos se encontraron retratos de mujeres con las piernas abiertas y también mutiladas, con los brazos en cruz, y también hallaron una pistola, que se descubrió que estaba sin identificar. No había datos de dónde había sido comprada. Se sigue esta pista y se llegó a la conclusión de que en esta casa se localizaba la sede de la Orden de la Rosa Roja. Pacciani había sido jardinero en esta casa. Se consideró que estos individuos, los testigos anónimos, podían haber sido quienes mataban y mutilaban a las mujeres para poder ser sus restos utilizados durante esas misas negras, llevadas a cabo precisamente las semanas de noche sin luna. Los otros testigos decían haber estado presentes en el momento en que fueron acribillados la pareja de franceses. Por lo visto, ahora querían los 4, motivados por una especie de sentimiento de culpa, confesarlo todo. Uno de ellos, llamado Mario Panni, dijo ser compañero de fechorías de Pacciani. Él había sido cartero en un pequeño pueblo llamado San Castiano. Otro de ellos se llamaba Giancarlo Lotti. Era el típico tonto del pueblo, esa especie de figura que merodea por las calles y vive de la caridad. Él aseguraba haber matado desde hacía años bajo las órdenes de la Rosa Roja. Prometieron, eso sí, no dar nunca los nombres de los cerebros de esta secta, que tiene sus ramificaciones en lo más profundo de la historia de Florencia. Se trata de una orden de origen masónico, cuyos ritos de sexo, muerte y satanismo se conectan incluso con Aleister Crowley. Recordad que él vivió en Cefalù, en Sicilia, durante un tiempo. Parece ser que este oscuro grupo de amigos, Pacciani, Panni y Lotti, eran parte de ese grupo de mirones, los indiani, que al conocer perfectamente el terreno de las colinas de los alrededores de Florencia, encontraron ahí el lugar ideal para poder encontrar presas. Por lo visto, la carne de esas vaginas y pechos eran utilizadas para preparar las hostias consagradas para esos rituales para la orden. Según sus creencias satánicas, el momento del clímax del acto sexual es justo el momento en que extrañas energías poderosas de la naturaleza entran en contacto con el cuerpo. La investigación llevó hasta otros lugares de villas de ritos de satanismo y sadismo, auténticas villas del horror. El entramado de gente importante no se pudo seguir, nadie quería hablar, convirtiendo así la investigación en un callejón sin salida. El juicio dio con la sentencia de culpabilidad de Pacciani y es conducido a prisión durante algún tiempo. Pacciani apeló y posteriormente la nueva sentencia lo dejó en libertad, pero solo a la espera de un nuevo juicio. Al comenzar Pacciani es encontrado muerto en su casa. Incluso Spezzi sería ahora acusado de estar detrás de la secta satánica que escondía al monstruo. Policías llegaron a asegurar que aquella bala encontrada en el jardín de la casa de Pacciani fue puesta a propósito para inculparle. Spezzi grabó a esos policías dando estas explicaciones. Para aquella época Spezzi trabajaba para televisión y había preparado un documental, pero algo ocurrió la noche que tenía que ser retransmitido. El tiempo pasaba y el documental no empezaba. Alguien muy importante había dado la orden de que aquello no viera jamás la luz. Así fue como Spezzi fue a parar a la cárcel durante 23 días, concretamente, acusado de entorpecer la investigación. Panni fue condenado a cadena perpetua y Lotti sentenciado a 26 años de cárcel por colaborar con la policía. Pero a día de hoy este caso no se considera cerrado. Nadie sabe a ciencia cierta quién es el verdadero monstruo, pero cierto es que no ha vuelto a atacar. Que se sepa. Nunca se pudo comprobar esas teorías de gente de poder detrás de estos crímenes. Supuestamente la hermandad de la Rosa Roja sigue viva aún. Y llegamos, amigos, al final de nuestra historia. Quedan muchos cabos sueltos, aún con las condenas de estos supuestos amigos de Pacciani. Nadie da por asegurado nada. ¿Será el monstruo de Florencia el ejemplo del crimen perfecto? ¿Creéis de verdad que existen grupos de gente de poder detrás de la muerte de gente corriente? ¿Nos recuerda esto un poco al famoso caso de Alcácer aquí en España? A mí me inquieta la figura de ese niño natalino que para aquel entonces ya era adulto. ¿Podría estar detrás de la figura del monstruo? Un niño perturbado de por vida emocionalmente al haber estado presente en el asesinato de su madre.
No sé. ¿Os animáis a algunos de vosotros a decirnos quién creéis que puede ser el asesino? Sé que la historia ha sido larga, pero es que aunque parezca difícil de creer, he quitado mucha información porque si no estaba aquí ya 5 horas más. Si la historia os ha gustado, hay un libro escrito por Spetsy Douglas Preston con toda su información recogida acerca del caso. Lo podréis encontrar en Amazon, donde además es un total éxito de ventas. David, mi cumpleaños es en abril, toma nota. Amigos, nos vemos en nuestro siguiente vídeo.